Familia, ¿cómo estamos? Qué bueno. Tengo tres preguntas que quisiera que usted se hiciera esta mañana. ¿Cómo defines a Dios? Piensa en eso. ¿Yo cómo defino a Dios? ¿Cómo ves a Dios en medio de las pruebas? ¿Cómo ves a Dios en medio de las pruebas? Y la tercera, ¿cuál aspecto del carácter de Dios es aquel del cual más hablas? ¿Qué tal si compartes ahí con tu vecino? Me gustaría que lo hiciéramos así. Contesten esas tres preguntas ahí con el que está a tu lado. A ver. A ver, comparte esas preguntas. A ver, ¿quién me quiere decir cuál aspecto del carácter de Dios es el del que más hablas? Misericordia, amor, bondad, poder, fidelidad, sabiduría, gracia. ¿Y cómo ves a Dios en medio de la prueba? A ver, ¿quién me quiere decir? El que prueba y el que ayuda. ¿Qué más? Tú todo. Consuelo, el perdón, el poder que nos sostiene. Muy bien. Si yo le muestro estas imágenes, ¿ustedes en qué piensan? Quisiera que viéramos las imágenes. Esa última se llama el reloj. Y son las fotografías de los telescopios más imponentes que hay que ha podido hacer la humanidad, y han fotografiado galaxias, nebulosas, y eso es lo que fotografían en el espacio. ¿Y cómo nos sentimos frente a una imagen de esas? Esa es hermosísima. Esa tomaron en el momento en que tomaron la fotografía, en el momento en que estaba explotando una estrella. Con el telescopio Hubble. Esos son microsegundos. Ahora, ¿cómo defines a Dios viendo eso? Principio y fin. ¿Qué más oigo? Creador, magnífico, poderoso. ¿Qué más? Soberano. La creación habla de nuestro creador y nos muestra el poder de nuestro creador.
Cada uno de nosotros al caminar ha ido conociendo a Dios de maneras diferentes. Y no podemos imponerle al otro, hey, pero ¿no has visto a Dios como soberano? Eso no lo aprendemos simplemente por repetir un texto bíblico o por estudiar muchísimo la Escritura. Vamos conociendo, en la medida que vamos caminando con el Señor, vamos conociendo aspectos del carácter de Dios, porque nuestra mente es demasiado limitada para poder comprender la majestuosidad, la infinitud, la infinidad. Y nuestra mente es demasiado limitada. Hemos conocido a Dios como Padre. ¿Cuántos hemos conocido a Dios como Padre? Hemos sentido su abrazo, su cariño, sus palabras. Hemos conocido a Dios como verdad, cuando se nos revela y nos muestra. ¿Cuántas mujeres abandonadas han conocido a Dios como esposo? Como amante, como amigo, como compañero, como proveedor. ¿Cuántas personas han conocido a Dios como sabiduría? Alguien lo dijo por allí, sabio. Abrieron la Escritura y ahí estaba su palabra que nos, wow, sí, esto era lo que necesitaba escuchar. Algunos hemos conocido a Dios como juez. Dijo y fue y se hace. Punto. No hay momento para apelar a nada de ello. Otros como celoso, hemos sentido el celo del Señor por nosotros, su cuidado por nosotros. Pero creo que del aspecto que quiero hablarles hoy es un aspecto que desafortunadamente la tecnología nos ha hecho perder y conocer a Dios poderoso. Hoy nada sorprende ni sacude a un chico, a veces ni a nosotros mismos. Hemos perdido la capacidad de asombro porque la tecnología nos ha mostrado imágenes y ha llenado nuestra mente de imágenes. Nos hemos acostumbrado tanto a algunas cosas que ya no nos parecen asombrosas. Nos ha hecho perder la reflexión. Si veíamos los cantos, dice que pensaba y reflexionaba quién era Dios. Y los salmos son maravillosos en ello. La reflexión constante del salmista, asombrado por el poder del Señor en la creación. Pero el texto de hoy no está en los salmos. Quiero llevarlos a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11 y vamos a leer del 1 al versículo 7. Deuteronomio, como su nombre lo dice, es segunda ley. Realmente es un repaso de los 4 primeros libros, donde el autor ha decidido retomar de Génesis, luego hablar del Éxodo, qué pasó con todo lo que sucedió con la salida del pueblo de Israel de Egipto, Levítico, la ley, cómo era que Dios iba a relacionarse a través de ese pueblo, Números, historias que algunas se repiten en Éxodo, otras no, otras son inéditas en el libro de Números, y entonces el autor decide volver como a recordarnos en Deuteronomio lo que hemos visto antes. Dice la palabra del Señor, y voy a pedir por favor que se pongan en pie porque vamos a leer, y es una buena práctica nuestra. Me siguen ahí, por favor. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor, su Dios,
Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y poder. Y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra cuando estos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Recuerden también lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. Además, vieron lo que les hizo a Datán y Abirán, hijos de Eliab, el Rubenita, pues en presencia de todo el pueblo hizo que la tierra se abriera y se los tragara junto con sus familias, sus carpas y todo lo que les pertenecía. Ciertamente, ustedes han visto con sus propios ojos todas las maravillas que el Señor ha hecho. Cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo esta mañana: háblame. Que tu palabra me hable, Señor. Es tu palabra viva y eficaz. Que tu palabra hoy que envías con un propósito específico cumpla ese propósito en mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Porque Jesús es la palabra encarnada y la verdad que nos transforma. Gracias, porque eres un Dios que habla y tu pueblo escucha, Señor. Y tu palabra es viva y eficaz. Gracias. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. El texto de hoy nos lleva básicamente a tres cosas puntuales. Uno, amar. Dos, cumplir. Tres, recordar. Amar, cumplir y recordar. Y luego cierra con un epílogo. El epílogo es como algo contundente que cierra y afirma todo lo anterior. Este texto, déjeme decirle que es el corazón de los capítulos 10 y 11 del libro de Deuteronomio. Capítulos que nos recuerdan, y si usted es juicioso y va a casa a leer, nos recuerdan el grande amor de Dios por su pueblo, por nosotros. Es más, pareciera que Pablo, cuando escribe en Corintios sobre el amor, pareciera que Pablo toma Deuteronomio 10 y 11. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se envanece, el amor no tiene envidia. Y el escritor de Deuteronomio nos está recordando eso, pero curiosamente en medio, en la mitad del capítulo 10 y 11, que es el iniciar el capítulo 11, viene este amén, cumplan y recuerden. Amén, cumplan y recuerden. Así que si hacemos un poquitico antes, como buenos estudiosos de la Biblia, en el capítulo 9, el escritor de Deuteronomio está recordando el tristísimo acontecimiento del monte Horeb. Cuando Moisés subió a hablar con el Señor, se dieron a la vista a raíz de que, Moisés no baja. Hagámonos un Dios. Y hace 8 días el hermano Luis nos recordaba que ellos tiraron ahí el oro y entonces salió un becerro. Sí. Pero son tristes estas historias, así que cuando leemos capítulo 10 y 11 debemos tener en mente qué había pasado en el capítulo 9 de Deuteronomio. Es más, ofendieron al Dios que tanto los amaba haciendo una imagen. Si usted se pone a pensar y lee cuidadosamente estos textos,
y le permitimos a nuestra imaginación que nos recree, vamos a encontrar que está lleno de imágenes. Un Dios que se manifiesta en medio de la montaña, tiembla, hay fuego allí y humo. Dios está hablando con Moisés. Se oían los truenos, se veían la luz. Son imágenes muy ricas. Sin embargo, decidieron fabricar una imagen. Esa imagen es manipulable como son hoy las imágenes que llegan a nuestra mente. Y déjeme decirle, ¿cuántos de nosotros hemos leído un libro, por ejemplo, Crónicas de Narnia? Y nos recrean, pero cuando usted ha leído el libro y va a la película, si no, como que todavía le quedó faltando algo. Cuando hemos leído libros y luego vamos a ver la película, salimos algo frustrados, como que les faltó esto. Y es porque la lectura tiene el poder de que tú puedes en alguna manera imaginar lo que está pasando. Así que siempre vamos a salir frustrados de las películas porque como nosotros no lo imaginábamos, es diferente. ¿Cuánto más con la palabra de Dios? Cuando la leemos, ella nos ilumina y nos trae imágenes. Pero hoy se nos bombardea con imágenes prefabricadas y realmente por eso vamos perdiendo esa capacidad. Los pecados de infidelidad e idolatría perjudicaron gravemente la relación de pacto que tenía Dios con su pueblo. Sin embargo, Moisés, intercesor, sacrificado, le interesa tanto la honra de Dios como la salvación del pueblo. A veces apelaba a, no, Señor, ¿qué van a decir de ti? Que vas a acabar ese pueblo. Tanto esfuerzo para sacarlo, usted acabó el ejército de Faraón y ¿qué van a decir? Y a veces se pone del lado del pueblo, Señor, no los consumas. Acábame a mí si quieres, pero no los consumas a ellos. Es la imagen de Moisés. Ahora, estamos todavía en el capítulo 9. Dios perdonó la iniquidad del pueblo y restauró su relación. Entonces, esta comunidad en el desierto puede reanudar su camino. Puede reanudar su viaje enfrentándose a lo que venga con gratitud y confianza. ¿Y sabe qué? Algunos de nosotros llevamos muchos años de cristianos y no enfrentamos a veces nuestra realidad con gratitud y confianza. Más bien a veces pesimismo. Estamos rodeados de un mundo totalmente pesimista. Es la realidad. Malas noticias, situaciones difíciles, asesinatos, robos, 50 accidentes que nos acaba de decir que hubo el viernes aquí en la ciudad de Medellín. No salga a la esquina, a usted no lo han robado ahí. Entonces, un pesimismo rampante. El pueblo salió a enfrentar el futuro con gratitud. Gratitud porque fueron perdonados, restaurados. Ahí, cuando fue roto realmente por parte de ellos y se puso en juego el pacto. Pero Dios en su amor, por eso el capítulo 10 y 11 hablan muchísimo del amor. Porque ha pasado el anterior evento y Moisés lo está recordando así. Ahora, Moisés no está contando la historia a los hijos de los ofensores, como nos dice en uno de los textos que hemos leído, solo para abrir viejas heridas. No, Moisés lo está usando como advertencia. Pero la advertencia la hace a través de tres cosas: amen, cumplan y recuerden. La historia de Oreb se sigue contando a partir de ahí en toda la Biblia. Y siempre vamos a encontrar, aún en el Nuevo Testamento, referencias a ese momento trágico del pueblo de Israel.
pero también en los profetas, aún en los salmos que recrean algunas de esas cosas, también nos recuerdan eso. Así que en el resto de la palabra de Dios, ese es un punto que se va a recordar y simplemente para advertir a futuras generaciones. Hoy también nos advierte a nosotros. Nos advierte exactamente lo mismo. Ahora, en ese marco de amor de Dios, es que este texto nos invita para que no se nos olvide de dónde un día nos tomó el Señor. Cuando al pueblo se le recuerda la salida de Egipto, es porque es necesario que recuerde de dónde estaba. Era esclavo y tenía un amo esclavizante, severo y perverso. A veces se nos olvida de dónde nos tomó el Señor y se nos olvida en el trayecto que ha hecho. Cómo, igual que el pueblo de Israel en el desierto, Dios fue mostrando su gloria y su poder. Y en el trayecto de nuestra vida, si yo les preguntara a algunos de ustedes, Dios ha mostrado, desde el día en que recibiste a Cristo hasta hoy, Dios ha mostrado su gloria y su poder en tu vida. Y yo sé que ninguno de nosotros puede decir que no. En algún momento ha sido proveedor, en algún momento sanador, como en el desierto, cuando fueron picados por serpientes. En algún momento dio agua cuando teníamos sed. Veamos el texto. Amén al Señor. Qué fácil es decir, sí, yo amo a Dios. Amen al Señor. Y creo que en el texto, por eso lo digo, léanlo en casa, no se distraigan leyendo Deuteronomio 10 y 11 aquí. Pero en el texto nos habla de la generosidad del amor de Dios. Ninguno de nosotros merece lo que tiene. Ninguno de nosotros tiene mérito. Todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Así que una de las cosas que tenemos que recordar es esa invitación que nos hace el texto. Amén al Señor. Amén al Señor. El problema del ser humano y nuestro problema es que al igual que lo que pasó en Horeb, cuando Dios tarda, vamos a buscar otro amor. Cuando Dios no contesta inmediatamente, vamos buscando como que cortar camino, el atajo para lograr lo que queremos. Por eso nos dice amén al Señor por su generosidad. Amén al Señor porque Él tomó la iniciativa de buscarnos. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo andaba en búsqueda de Dios. No, Él nos amó primero. Así que Él toma la iniciativa. ¿Quién era Israel? Un pueblo pequeñito entre las naciones. Es más, insignificante, dice la Escritura, que es el pueblo. Y a Dios le plació poner sus ojos en ese pueblo insignificante. No había ningún mérito en ellos, no eran los grandes guerreros del Medio Oriente como los fenicios, que tenían carros de guerra fortificados de hierro. No tenían una cultura desarrollada de las artes, las lenguas. No, eran simples agricultores. Así que la iniciativa del amor de Dios es maravilloso. ¿Qué dice en Romanos? Escogía a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los fuertes. Eso fue lo que hizo el Señor también con el pueblo de Israel. Ahora,
La prioridad del amor de Dios es la base del pacto. La ley nos es dada por amor. A veces creemos que no. La ley nos es dada por amor. Recuerdo que me pusieron un comparendo pedagógico en Envigado. Dejé el carro más parqueado, más de 15 minutos. Hay algunos lugares donde usted lo puede dejar 15 minutos. Y cuando llegué encontré la calcomanía. Difícil de quitar, hasta con agua tibia. Eso se pega y se adhiere. Así que dije, bueno, voy a ir a hacer el curso. Nunca he hecho el curso y voy a hacerlo. Y como es pedagógico, tengo que hacer el curso y no hay ningún problema. El hombre que dicta el curso, él no sabía lo que estaba haciendo para mi vida. Pero al terminar el curso de 4 horas, de 8 de la mañana a 12 del día, entendí una cosa. Las leyes de tránsito están ahí por amor. Yo no podía creerlo. ¿Cómo así por amor? Claro. En alguna manera tú no quieres hacer a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Salí feliz de ahí. Y es lo mismo. La prioridad del amor de Dios es mostrado a través de los fundamentos del pacto. ¿Y cuáles son los fundamentos del pacto? Reglas o mandamientos o preceptos o normas, como tú quieras decirle. Pero es el decálogo. Para muchos de nosotros el decálogo, al igual que la ley de tránsito, es tiránica. Ahí no debería haber voltear a la izquierda, porque es que yo necesito voltear a la derecha. Y entonces nos parece tiránica que esté ahí esa flecha. Pero si es que yo vivo a media cuadra, entonces me toca darle la vuelta por allá. Y nos molesta cada vez que vemos la ley de tránsito ahí. Y nos parece y vemos el guarda de tránsito ahí, y muchas veces estamos igual. Sentimos que es tiránico. Simplemente porque está ahí para preservar que cumplamos lo que la norma dice. Lo que la ley dice. Ahora, que usted ignore la norma no lo exime de cumplirla, debe cumplirla. Pero a veces nos relacionamos con Dios así también. Creemos que han sido planificadas las leyes para molestarnos e incomodarnos. No, todo lo contrario. La ley estaba allí realmente para que el pueblo pudiera disfrutar de una verdadera prosperidad. Regulaba todo. Y si eso es así, es la muestra del amor de Dios por nosotros. Otra de las características que está aquí, y él está recordando en el capítulo 10, las obligaciones del amor como una expresión de Dios que nos amó. Dios no está obligado a amarnos, sin embargo nos amó. Pero a nosotros no estamos tampoco obligados a amarlos. Pero si vemos lo que Él ha hecho, no nos queda sino darle una respuesta de amor a un ser maravilloso, poderoso y eterno que nos amó primero. Nuestra respuesta debe ser de amor. Pero el Señor lo pone de manera concreta. Claro, ámeme. Y le pone 3 grupos de personas para que el pueblo de Israel pueda vivir realmente el amor que ellos han experimentado. Amen a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Y Él les dice, recuerden que ustedes fueron extranjeros, así que ustedes deben mostrar por los extranjeros. Huérfanos, ustedes tenían un papá que no era el de ustedes, yo soy su verdadero padre. Y a las viudas, tienen un esposo que no es. Este pueblo, y el Señor en Oseas nos hace una parábola maravillosa de lo que es. Él es el esposo y Israel es la esposa y lo ve como viuda.
Y ahí al finalizar el capítulo 10 nos va diciendo los votos de amor de un Dios comprometido. Dios se compromete con el pueblo. Por eso cuando está diciendo al inicio del capítulo 11, amen al Señor, es porque ha venido contando cómo es el amor del Señor. Y a nosotros no nos queda otra respuesta que a ese amor tan pródigo, tan grande, tan maravilloso, podamos responder con solo amor. Y si Él tiene un voto, porque hace un pacto de compromiso con nosotros, nosotros no estamos obligados, porque Dios no obliga a nadie. Pero creo que si lo amamos realmente, va a salir de nosotros naturalmente un compromiso de obediencia y de testimonio por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Era lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Luego viene una orden: cumplan. Ya hablamos del amor. Ahora dice: cumplan siempre. Oh, creo que esa palabra ahí es donde empezamos a chocar. Siempre, Señor. Sí. Sus ordenanzas, sus preceptos, sus normas y sus mandamientos. Sus preceptos. Cumplan. Recordemos entonces que la ley ha sido entregada al pueblo por amor. Dios le ordena tallar nuevamente tablas a Moisés y que Moisés suba nuevamente para que Dios vuelva a escribir sus mandamientos allí. Dios mismo escribe, nos dice el texto, los mandamientos. El pueblo había pecado, el pueblo había incumplido los mandamientos y Dios les ofrece un nuevo comienzo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ese ofrecimiento del Señor de volver a comenzar? Cuando hemos fallado, hay mucha gracia ahí. Cuando hemos fallado, Dios vuelve y nos ofrece un nuevo inicio. Ahí está su gracia desbordante. Un nuevo comienzo. Y sabe que el Señor no es como nosotros, que para ofrecer un nuevo comienzo no empieza a recordarnos qué hicimos. Moisés es quien recuerda qué ha pasado. Usa 4 palabras sinónimas: ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Con el único objetivo de recordar. Recuerde que cuando en la Escritura algo se repite, hay un énfasis especial. Entonces hay un énfasis especial en que recordemos las ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Ahora, la palabra clave es cumplan. Y vimos amor, amen al Señor, y ahora cumplan, y pareciera que no pasa nada más. Esa palabra cumplan viene de la palabra completo. Y la palabra completo viene de lleno o llenar sus manos. Entonces creo que podríamos hacerle una lectura mejor. Llenen sus manos de las ordenanzas del Señor. O sea, hagan la realidad. Llenen sus manos de los preceptos del Señor. Vivan de acuerdo a ellas. Llenen sus manos de las normas y de los mandamientos del Señor. En alguna medida, si nos está diciendo que hagamos, que llenemos nuestras manos, nos está diciendo, por favor, cúmplanlo. Vívanlo. No nos está convirtiendo en personas autómatas. Nos está mostrando su amor, nos está diciendo por qué y nos está entregando algo que debemos hacer. La ley nos es entregada por amor para hacernos personas más amorosas y más conscientes de nuestra realidad de pecado. Nos está haciendo personas más misericordiosas. Él tuvo misericordia de nosotros y a veces no tenemos misericordia con otros. En alguna medida,
las personas que llenan sus manos de la palabra de Dios reflejan el amor de Dios, lo vive y también lo entregan. Luego viene la tercera palabra, recuerden. ¿Qué debemos recordar? Recuerden. La palabra recuerde viene de dos palabritas, re y cordis. Re es pasar de nuevo, repetir, y cordis corazón. Así que cuando está diciendo el texto, recuerden, nos está diciendo, vuelvan a pasar por su corazón. Vuelvan a pasar por su corazón. Quiere decir mucho más que tener a alguien en la mente. Cuando dicen recuerden, a veces decimos, no, tengo a alguien en la mente. No. Y a veces nos pasa con lo que Dios ha hecho, su amor y su misericordia, que solo lo tenemos en la mente. Y es frío, calculado, metódico. Pero por el corazón, en alguna manera, Él está diciendo, vuelvan a pasar por su corazón, ¿quién es Dios? Por eso empecé haciéndole esas preguntas y recordando, ¿quién es Dios para ti? Ahora, hace una lista. Hace una lista de cosas que sucedieron allá en el momento en que salían. Recuerde hoy que fueron ustedes y no sus hijos. Primero, nos recuerda que la fe no se hereda. Así de fácil. Que quienes experimentaron eso en el desierto fueron ellos y no los hijos de ellos. Y ellos tenían la responsabilidad de enseñarle a sus hijos lo que Dios había hecho. Y por eso levantaban piedras de testimonio, porque cuando veían una piedra de testimonio, podían preguntar, ¿y eso qué significa? Y ellos podían contar la historia de un hecho maravilloso o poderoso que Dios había hecho con ellos. Para eso estaban las piedras de testimonio, para que pudiéramos contarle la historia a nuestros hijos. Y aquí Moisés está diciéndole, hey, no fueron sus hijos los que vieron la grandeza de Dios, fueron ustedes, y a ustedes les hablo. Los que vieron y experimentaron, lo primero, la disciplina del Señor. Ustedes vieron sus gran despliegue de fuerza y poder, y los hechos y señales que realizó en Egipto contra Faraón, contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra cuando estos les perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Recuerden también lo que Él hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. Además vieron lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab del Rubenita, pues en presencia de todo el pueblo hizo que la tierra se abriera y se los tragara junto con sus familias, sus carpas y todo lo que les pertenecía. Creo que una de las cosas que necesitamos volver a pasar por nuestro corazón es recordar quién es Dios. Y Dios es Dios poderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios en tu vida? Pero a veces vivimos como si todo fuera imposible para Dios. No hay nada imposible. ¿Tienes problema con tu esposo? Para Dios no es imposible trabajar con tu esposo. ¿Tienes problemas con tus hijos? Para Dios no es imposible trabajar con tus hijos. ¿Tienes una quiebra financiera? ¿Acaso no es el dueño del oro y de la plata? ¿Hay problemas de adicción? ¿Acaso Dios no es Dios poderoso? Y solo quiero que vayamos a Génesis, no lo abra, pero recuerde lo que hizo en Génesis.
Dios es creador. Por el poder de su palabra, las cosas que no existían fueron hechas. Dios es Dios poderoso. Dijo que fuera la luz y fue hecha. Dijo que la tierra brotara vida y la tierra brotó vida. ¿No es nuestro Dios un Dios poderoso? ¿Por qué cree que Moisés le está diciendo que vuelvan a pasar por el corazón cómo vieron a Dios manifestarse en el desierto? Les llovió maná, hizo brotar agua en el desierto, los sanó en el desierto. Sus vestidos y su calzado no se envejeció en el desierto. Y fuera de eso, eran esclavos, y cuando fueron a salir de Egipto, los egipcios, para que se fueran, les dieron riquezas y vestidos. Váyanse. ¿Y no era Dios detrás de eso? Dios es Dios poderoso. Creo que a veces la ficción nos hace quitar los ojos en el Dios poderoso, que un día vino a nuestra vida, nos sacó del barro, del lodo, del pecado, y la ponemos en la circunstancia. Nos mengua, y fuera de eso escuchamos voces. Luego, ¿y usted no es que es cristiano? Ay, mírelo, ahí sí vemos al hermanito. ¿No dice que ora porque está así? Si Dios, el creador del universo, puso el caos en orden, ¿no puede ordenar la vida de nosotros y de otros que están a nuestro alrededor? ¿No puede convertir una adversidad fuerte, difícil, en algo para su gloria y honra? Dios es Dios poderoso. Da vida con su palabra. Separa las aguas de la tierra. Confunde el lenguaje humano cuando estos deciden volver a intentar hacer como Dios. Desparrama a los edificadores de Babilonia. Destruye a Sodoma y Gomorra. Bueno, la ciencia dice, no, fue que erupcionó un volcán. ¿Y por qué ahí mismo entonces? ¿Por qué no pudo ser allá en el Santa Elena o el Vesubio? No, fue allá. Porque Dios es Dios poderoso y Él tiene el control sobre la creación. Abraham lo llama juez de toda la tierra. Pero también nos hace ese Dios poderoso en un Dios cercano y personal. Es el Dios que oye a una mujer que es desechada por su marido y la esposa. Y le dice, hey, yo de ese niño también voy a hacer un pueblo. ¿Ese no es Dios cercano? Es un Dios también personal. Es un Dios que oye y que habla. Y no es nada comparado con lo que podrá seguir haciendo y lo va a hacer. Creo que a veces tenemos que leer la Escritura recordando quién es Él. Y quiero que veamos qué dice Isaías. Isaías 40. Está hablando a un pueblo desconsolado, a un pueblo sin esperanza, a un pueblo apesadumbrado. Y le dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido el tiempo de su servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto camino al Señor, enderecen la estepa, un sendero para nuestro Dios, que levanten todos los valles y que allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho.
Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 15 al 17. A los ojos de Dios las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brisa de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿De qué Dios está hablando ahí? De un Dios que es dueño de las naciones. Queridos hermanos venezolanos, a Dios no se le ha salido de la mano su país. Él sigue siendo el dueño de su país. Pero debemos verlo como un Dios poderoso, que está por encima de las naciones. Versículo 22. Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Versículo 26. Alcen los ojos y miren los cielos. ¿Quién ha creado esto? Él ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Versículos 28 al 31. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan y fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían, ¿en quién? Renovarán sus fuerzas, volarán alas como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Creo que debemos volver a pasar por nuestro corazón textos como estos que nos recuerdan quién es Dios, que es Dios poderoso. Que ante la dificultad que estamos experimentando, Él sigue siendo Dios poderoso. Que Él tiene el poder. Tenemos que volver a pasar por el corazón y Él nombra algunas cosas. Lo primero que nombra, ¿qué es? Ahí en el texto. La disciplina del Señor. No nos gusta a veces recordar cuando el Señor nos ha disciplinado. Pero creo que Hebreos 12:11 nos dice maravillosamente, en verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? Tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A cuánto nos gustaba que el profesor ese que era el más tirano y más duro, el que más era estricto en la disciplina, no fue el que más le aprendimos? Fue el que más le aprendimos. Y Dios no nos puede dejar sin disciplina, porque entonces seríamos, ¿qué dice la Escritura? Bastardos. Entonces es bueno recordar la disciplina del Señor. Lo primero que le dicen, vuelvan a pasar por su corazón la disciplina. Recuerden,
por qué los disciplinó el Señor, pero también vean que su gracia, su amor y el nuevo comienzo vino a sus vidas. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 119? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Creo que algo que debemos volver a pasar por nuestro corazón es eso. Viene un epílogo. Versículo 7. Ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos todas las maravillas que el Señor ha hecho. Y déjeme decirle que la obra más grande que el Señor ha hecho es que Dios haya irrumpido en la historia en la persona del Señor Jesucristo y haya venido a resolver el problema más grave que tenía la humanidad, y era no tener comunión con Él. Por eso es ver al Señor lo poderoso que resolvió el problema del pecado y puso a nuestros tres enemigos derrotados: la muerte, el pecado y Satanás. Y eso debemos recordarlo constantemente en nuestras vidas. Dios se humana en Jesucristo para que por su mérito conozcamos al Padre, en virtud de su cruz y su mediación, sobre el fundamento de sus promesas, por el poder del Espíritu Santo, mediante el ejercicio de la fe. Tengo varias conclusiones. Uno, amemos al Señor. Recordemos por qué debemos amarlo. Volvamos a pasar por el corazón como una respuesta de amor su palabra y sus hechos en nuestras vidas. Volvamos a pasar por nuestro corazón su majestad, su señorío, su poder y de dónde un día nos liberó. Y que en virtud de su obra, de la obra perfecta de Cristo en la cruz, usted y yo tenemos una nueva vida y un futuro glorioso. Si nuestro futuro es glorioso, porque Él nos lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero nuestra respuesta debe ser de amor, de compromiso y de obediencia. Cierre sus ojos. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos hablara. Ahora dile a Él qué debes llevarte esta mañana.